Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a iniciar con la charla online desarrollando la inteligencia emocional. Soy Samuel Pérez y soy el creador de la página SanFanP, en donde han podido encontrar todas las guías que he elaborado y compartido con ustedes. En esta ocasión voy a hablar básicamente de manera resumida de las dos primeras guías, la guía 1 y la guía 2, sobre la inteligencia emocional. Antes de comenzar, vamos a dar un par de minutos para que puedan participar más personas y puedan ir comentando en los comentarios para cualquier duda o consulta que tengan al respecto sobre el tema, ¿no? Y me confirman también, por favor, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor, en los comentarios? Acá saluda Lourdes. Saludos, Lourdes. Bueno, comentan que sí se escucha bien. Muy bien. Entonces, básicamente esto va a estar en vivo ahora mientras transmito y luego va a quedar para que lo puedan revisar posteriormente, ¿no? Solo como un comentario, porque algunos tienen dificultades para descargar de la web, hay dos formas de descargar las guías. Una es en la misma web, en la sección de guías, y van a encontrar los temas y eligen descargar el tema que ustedes quieran. La otra opción, si no pueden descargar por la web, es entrando al grupo de Facebook Aprendiendo Juntos Psicología. Se unen al grupo y pueden ver en los archivos todas las guías para poder descargar. Eh, Básicamente, los temas que voy a tocar van a ser de la manera más simple y comprensible posible. Esto lo digo porque sé que hay psicólogos viendo y no quiero profundizar mucho en términos complejos o difíciles de comprender para la mayoría de personas. Entonces, quiero hacerlo esto lo más simple y comprensible posible para el público en general. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. ¿Ok? Si lo tienen a disposición o lo han podido leer, en la guía número 1, en la primera página, hago un remarque en la introducción del tema. Y en la introducción básicamente defino el propósito o el objetivo de la guía. Y esta es básicamente eh, compartir el concepto de inteligencia emocional para que las personas puedan saber qué es, pero a la vez no solamente quiero que sea interesante para ustedes leerlo, sino también quiero que sea de utilidad. ¿Y cómo logro eso? Desde la psicología. Ah, para mí es planteando maneras prácticas de aplicar el conocimiento. Y eso yo lo transmito a través de los ejercicios que les comparto, ¿no? Por eso en cada hoja que van a ver, por lo general van a encontrar ejercicios que básicamente se traducen en la aplicación de los conocimientos plasmados en las guías, en cada hoja, en cada tema, pues, ¿no? En cada punto. Ahora, entrando al tema de fondo de inteligencia emocional, este es un concepto muy conocido por años en la psicología, que ya tiene más o menos 3 décadas, o inclusive más, pero se hizo popular hace 3 décadas por un psicólogo llamado Daniel Goleman. Si bien el término ya estaba en el reino de la psicología por muchos años antes de que Goleman lo promueva, él fue como el que impulsó el término.
haciendo referencia a que es inclusive más importante saber manejar bien las emociones, la inteligencia de las emociones, por así decirlo, que la inteligencia cognitiva o la inteligencia del eh, razonamiento, de las matemáticas, de todo lo que puede ser relacionado a lo que nos enseñan en la escuela cotidiana, pues, ¿no? Tradicional. Entonces él dijo, eso está bien, es importante saber un poco de todo, pero también es importante tener cierto control sobre nuestras emociones, cierto manejo sobre nuestras emociones. Entonces, él considera de suma importancia para el desarrollo de la vida humana en general, cualquier persona, tener una comprensión y un manejo ideal de nuestras emociones. ¿Y qué es una emoción? Para mí emoción yo lo asocio con sentimientos o sensaciones que podemos tener. Entonces, yéndonos un poquito más al tema biológico, Goleman lo que hace es, a través de sus estudios en neurociencias, distinguir que hay dos partes del cerebro, dos hemisferios cerebrales que tienen un desarrollo específico por un tipo de inteligencia, por así decirlo. Entonces tenemos el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho, siendo el izquierdo enfocado más en la parte racional y el derecho en la parte emocional. Esta es básicamente una teoría que se conoce como teoría de inteligencias múltiples. Esto puede ser debatible, no quiero que ustedes crean al 100% todos los términos porque la psicología es un campo muy diverso y tiene muchas ramas, muchos enfoques. Pero en esta ocasión me voy a enfocar en el enfoque de Goleman. Entonces, él plantea, tenemos nuestros hemisferios cerebrales, el lado izquierdo, el lado derecho. El izquierdo se enfoca más en la parte racional y el derecho en la parte emocional. Y lo curioso acá también es que la parte izquierda del cerebro tiene control sobre la parte derecha de tu cuerpo y viceversa. La parte derecha de tu cerebro tiene control sobre la parte izquierda de tu cuerpo. Ahí si ven en la lámina, en la parte de abajo dice que el hemisferio izquierdo tiene control sobre la mano derecha, mientras que el hemisferio derecho tiene control sobre la mano izquierda, ¿no? Es algo curioso. Entonces, saltándonos del tema biológico, por así decirlo, básico que introdujo Goleman o que lo promovió, lo que a mí me interesa más es irnos al punto psicológico. Y en este aspecto me gustaría revisar, repasar lo que hace referencia a las competencias personales. ¿Qué son las competencias personales? Son habilidades que están presentes en nosotros mismos. Son habilidades internas. Y Goleman destaca tres principalmente: la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. ¿Y qué es la autoconciencia? Es la capacidad de conocer y reconocerse a uno mismo, pues, ¿no? A sus emociones, sus sentimientos, sus fortalezas, sus debilidades. Es tener conciencia de ti mismo, tener conciencia de tu propia persona. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad de manejar tus propias emociones, ser capaz de gestionarte a ti mismo de manera emocional con la finalidad de que tengas una mejor reacción, una mejor respuesta, un mejor comportamiento, ¿no? ¿Y qué es la automotivación? Es la capacidad de darte a ti mismo el impulso o interés para seguir avanzando en tus metas.
Si se dan cuenta, estas están interrelacionadas, porque es muy difícil que yo me motive a mí mismo si no me comprenda ni pueda controlar mis emociones. Y también tenemos a las competencias sociales. ¿Y qué son estas competencias sociales? Trascienden de las personales porque ya involucran un relacionamiento con otra persona. Entonces, estas son la empatía y la habilidad social. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de entender y comprender a la otra persona, de ponerte en el lugar de la otra persona, de ver el mundo desde la visión de la otra persona. ¿Y qué es la habilidad social? Es la capacidad para relacionarnos de la mejor manera con las demás personas. ¿Y por qué estos dos son importantes? Porque vivimos en un mundo social. Muy difícilmente uno va a estar aislado completamente. Entonces son básicamente la suma de estas tres competencias personales y estas dos competencias sociales los que en su conjunto definen la inteligencia emocional de una persona, según Goleman. Entonces, en la guía pongo a resumen, para recapitular, la inteligencia emocional inicia con entender nuestras propias emociones, que hace referencia a la autoconciencia, para luego ser capaces de regularlas, autorregulación, y así poder manejarlas para alcanzar nuestros objetivos, que viene a ser asociado a la automotivación. Tras dominar estas tres competencias personales, podremos empezar a comprender las emociones de los demás, la empatía, y finalmente interactuar e influenciar positivamente en ellos, la habilidad social. Pero siempre es bueno recordar lo siguiente. El desarrollo de toda nueva competencia o habilidad requiere de tiempo y práctica. No es posible que una persona de un día para otro vaya a desarrollar inteligencia emocional. Es como cuando uno es bebé, cuando uno empieza a gatear o a caminar. No lo hace de noche a la mañana, es un proceso gradual que toma tiempo y esfuerzo, pero práctica. Lo mismo para cualquier habilidad, si les gusta la cocina inclusive, no van a aprender a cocinar bien en su primer intento. Van a tener que hacerlo muchas veces y van a ir conociendo, aprendiendo y dominando la práctica de la cocina, ¿no? El arte de la cocina. Y así para todo campo en general. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más a profundidad qué podemos hacer para desarrollar cada elemento de la inteligencia emocional. Primero empecemos con la autoconciencia. Para profundizar en la autoconciencia, tenemos que conocernos bien internamente. Y acá yo creo que la pregunta más puntual para esto es que tú te preguntes, ¿quién soy? O bueno, en tu caso, ¿quién eres? Pues, ¿no? Y si tu reacción inmediata ante esta pregunta es un poco crítica, porque a veces yo he visto esa reacción en algunas personas, cuando se les pregunta esto, reaccionan un poco negativamente, deberías de profundizar más inclusive en esa pregunta. Entonces, para poder conocernos mejor, tenemos que reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Es bueno reconocer en lo que destacamos, pero también es bueno reconocer en lo que no destacamos. ¿Por qué? Porque
al darte cuenta de ambas cosas, tú puedes potenciar tus fortalezas, pero también mejorar tus debilidades hasta cierto punto, ¿no? Porque si tú niegas tus debilidades, no es que vayan a desaparecer, siempre van a estar ahí. Y como nunca les pones atención, nunca vas a mejorar. Y se van a mantener siendo tus debilidades o mucho peor, se pueden empeorar. Y lo mismo para tus fortalezas. Si no las pones en práctica, si no las potencias, no vas a mejorar mucho, pues, ¿no? Y siempre recomiendo, cuando hagas un ejercicio de reflexión, que puedas escribirlo. Porque al escribir, externalizas tus pensamientos, tus reflexiones. Y eso es algo bueno para que puedas mejorar tu comprensión de estas. Otra sugerencia o recomendación es que te des momentos de pausas para reflexionar. A veces uno para muy ajetreado en el día a día, para con muchas actividades, que no se da momentos para reflexionar, para pensar en sus acciones, en cómo es, en sus valores, en sus fortalezas, en sus debilidades. Entonces siempre es bueno, no te digo que horas, pero minutos siquiera al día, que te des unos momentos para ti mismo, para que estés tranquilo, para que reflexiones. Y una sugerencia sería practicar el mindfulness, que se traduce en español como meditación. Entonces, ejercicios de meditación por unos minutos al día son buenos para que te ayuden a darte una pausa, pero a la vez también a pensar un poco más sobre tu día a día y sobre ti mismo. Y acá pongo algunas pautas, algunas consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Establece un horario definido con un tiempo específico para practicar, ¿no? Si vas a empezar a meditar. Inicia obviamente de poco a poco y al menos una vez al día por un par de minutos. Que sea preferiblemente en un lugar cómodo y silencioso y evita las distracciones. Y al inicio te puede parecer algo raro, incómodo, inútil, inservible, pero hay estudios que demuestran su efectividad en que sí ayuda a la persona a estar más tranquila consigo mismo, a bajar la ansiedad, a bajar el estrés, pero también ayuda para que te des esa pausa requerida para reflexionar y puedas poco a poco ir conociéndote mejor, ¿no? Y obviamente no te juzgues si por obvio al momento de hacer esas pausas, esa reflexión, esa meditación, si por obvio te vinieran pensamientos negativos o cosas negativas a la mente, que a veces puede pasar si eres una persona muy ansiosa o deprimida. Evita juzgarlas y déjalas fluir. Esto lo vamos a ver en el siguiente punto, que vendría a ser la competencia de la autorregulación. ¿Y en qué consiste la autorregulación? Básicamente en gestionar mejor nuestras emociones. Tenemos que mejorar, identificar y comprender nuestras emociones. Y si son conflictivas, por ejemplo, tengo furia, ira, tristeza, lo ideal es que no te aferres a esa emoción, sino que la dejes fluir o dejarla pasar. Porque lo que pasa a veces es que al estar muy irritables, nos enfocamos mucho en esa emoción negativa que podemos estar experimentando y al prestarle mucha atención, no la dejamos ir. Tampoco es que fuerces reprimir tu emoción para bloquearla completamente, sino es tú la identificas, la aceptas y la dejas fluir. Todos en algún momento de la vida experimentamos emociones conflictivas. Son parte de la vida. Muy difícilmente una persona no se va a poner triste o va a estar en furia en algún punto de su vida. Y estas emociones son muy poderosas a veces que nos afectan negativamente, de manera emocional, psicológica, física y comportamental. Podemos hacer un comportamiento que de repente nos arrepentimos después por haber estado lleno de rabia, de furia.
Entonces, lo ideal sería poder sentir la emoción, la identificas, y luego poder pensar, ¿por qué me siento así? Y en base a esto plantearte, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Me sirve de algo enfadarme y explotar en ese instante? ¿Eso va a solucionar el problema? Lo más probable, yo creo, es que no. Pero ustedes me pueden decir, pero esa persona ha cometido algo terrible que me ha enfurecido. Uno no puede controlar lo que los demás hagan, pero uno puede controlar mejor cómo responde ante esa situación, por más conflictiva o catastrófica que pueda ser, ¿no? Entonces lo ideal es, en lugar de explotar, ponte a pensar de qué manera yo puedo responder mejor. Es como meter reflexión a tus emociones, ¿no? Reflexionar sobre tus emociones para que no te dominen las negativas y puedas estar más tranquila, ¿no? Ahora, esto va a requerir de mucho esfuerzo para mejorar. Como les comenté en un inicio, toda habilidad toma tiempo y práctica, toma esfuerzo y dedicación. Entonces, no es que de noche a la mañana vas a poder identificar bien tus emociones y manejarlas. Va a requerir de mucha perseverancia, ¿no? Para continuar progresando y mejorar. Entonces, algunas preguntas para que reflexionen sobre este tema sería, ¿qué emociones reconozco con mayor frecuencia? ¿Cómo reacciono ante estas emociones? ¿Qué situaciones activan estas emociones? ¿Y cómo me beneficiaría si tuviera mayor control sobre mis emociones? El siguiente punto viene a ser la automotivación. Básicamente es motivarte a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera uno se puede motivar? Yo les pregunto, ¿vale la pena enfadarse, estar con ira, estar desganado? Creo que el ser humano tiene mucho potencial, mucha energía, pero lamentablemente a veces no la ejerce, no la manifiesta, ¿no? Entonces, a veces uno se desmotiva porque cree que el problema es demasiado grande, demasiado difícil. Entonces dice, ¿para qué intentarlo siquiera si no lo voy a poder superar? Entonces, ante esa situación yo recomendaría, si el problema te parece muy grande, trata de dividirlo en pequeños pasos para que no te parezca un problema de nivel 10, sino digamos te parezca un problema de nivel 2. Lo divides en 5 partes y vas atacando punto por punto. Porque si es muy grande es muy difícil de que te enfrentes y puedas mejorarlo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para darnos ese impulso, esa motivación? Una de las cosas más importantes en psicología que se recomienda siempre es que la persona se ponga metas futuras, pero metas que sean reales, sin dejar de disfrutar el presente, obviamente. Entonces, tienes que darte el tiempo suficiente para reflexionar sobre qué es lo que tú esperas de la vida, sobre qué es lo que te gustaría ser o hacer a futuro. Y esto implica mucho en reflexionar sobre las razones de por qué queremos lograr algo. El que tiene un porqué se impulsa a buscar el cómo. Entonces, mucho depende de la fuerza y las razones que tú te plantees para que quieras lograr algo. Se recomienda siempre establecer metas con el método SMART. SMART es una palabra en inglés que significa inteligente. Entonces se descompone en S, que sea específico, M, que sea medible, A, que sea alcanzable, R, que sea
realista y la T que sea en un tiempo definido, en un periodo definido de tiempo. Entonces tienes que elaborar metas que sean específicas, lo más específico posible, que sean alcanzables, que sean realistas, porque si te pones una meta muy difícil es imposible que la logres en un periodo tiempo, ¿no? Entonces tienes que reflexionar bien sobre la meta, plasmarla, escribirla y darte el empujoncito a ti mismo para que puedas ir avanzando progresivamente hacia la meta, porque es muy improbable de que la logres de un día para otro, pero sí es más probable que avances gradualmente para lograr esta. Entonces, reflexiona sobre cuáles son tus metas, cómo sería tu vida si cumplieras tus metas, cómo te sentirías si avanzaras poco a poco siquiera en tus metas. Y pregúntate, ¿qué necesitarías realizar para lograr tus metas? Y también evalúa qué cosa te limita a lograr tus metas. Tras reflexionar, siempre recomiendo escribirlas, ¿no? ¿Qué cosa más podemos hacer contra la desmotivación? La única forma de motivarnos, paradójicamente, es actuando, es haciendo algo. Entonces, no esperes hasta tener las ganas suficientes para hacer algo, ya que puedes desperdiciar tiempo valioso. Lo importante es que empieces a hacer algo y avanza poco a poco para lograr el cambio que deseas. Entonces, recuerda, establecer metas acorde a tus intereses y deseos, establecer un plan de acción una vez definidas tus metas, evalúa qué pasos puedes dar para ir avanzando progresivamente a alcanzarlas. Y también es bueno que celebres tus pequeños logros mientras vas avanzando, ¿no? No esperes hasta tener la meta completamente definida para recién valorar tu avance. Siempre es bueno que valores tu progreso, porque eso también te va a impulsar poco a poco a continuar. Entonces recuerden mantenerse proactivos. El siguiente punto es la empatía. Para poder desarrollar la empatía, debemos reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser comprensivos con los demás? Esto requiere de mucho esfuerzo por tratar de comprender el mundo de la otra persona, porque todos percibimos el mundo a nuestra manera. Entonces es como si por ese momento en que te relacionas con la otra persona, tú te desprendieras de tu ser y trates de ser o sentir el ser de la otra persona, ¿no? Una persona empática, por lo general, desea el bienestar de la otra persona. No se enfoca en intereses personales, sino en intereses colectivos. Se resalta mucho la disposición y preocupación por el otro mediante la comprensión y o apoyo ante un problema que pueda existir. Entonces, si tenemos en cuenta las necesidades de los demás, de la otra persona, antes de tomar una decisión, así evitamos conflictos que se pueden repetir en el tiempo. Entonces, por eso Goleman considera a la empatía como el pilar de la inteligencia emocional, porque es lo que conecta las habilidades, las competencias personales, finalmente con la habilidad social. Es como que el punto medio de conexión. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir desarrollando poco a poco la empatía? Siempre es bueno consultar a los demás sobre lo que sienten y piensan. Siempre es bueno escuchar y hacer el intento de ponerse en el lugar de los demás.
pero escuchar con las ganas de comprender, no con las ganas de responder, ni contradecir, ni contrastar a la otra persona. Y esto requiere de mucha atención, de mucha predisposición a la escucha activa para comprender bien lo que me quiere transmitir la otra persona. Y también tengo que asegurar que esa persona pueda sentir una confianza en mí, porque si no demuestro confianza, muy difícilmente me va a compartir lo que siente, lo que piensa, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Ser congruentes significa que tal cual como yo lo digo, yo lo cumplo. Cumplir lo que digo, ¿no? Manifestar que mis palabras van acorde a mis comportamientos, a mi conducta. También tenemos que ser sinceros lo más posible y honestos con los demás y comprometernos con un bienestar grupal y colectivo, ¿no? De ambas partes, no solo de mí, de mi persona, sino buscar un punto de unión con la otra persona para lograr acuerdos mutuos, ¿no? Entonces ahí pongo como ejercicio en la guía conversar con un familiar o persona cercana sobre cómo se sintieron esta semana. Escuchar con atención y comprensión a la otra persona, haciendo el esfuerzo de ponerte en su lugar. El siguiente punto que quiero tratar es la habilidad social. Y esta se desarrolla tras la aplicación activa de la empatía. Es como una aplicación de la empatía, pero ya no solamente a un nivel 1-1, sino a un nivel grupal, colectivo. Y para esto tenemos que priorizar más el trabajo en equipo que el trabajo personal, que lo que uno mismo, a veces uno mismo quiere resaltarse como la estrella o como el que más sobresale del grupo. Pero lo ideal para ser una persona con habilidad social es que no te centres mucho en ti mismo y aprendas a relacionarte mejor con los demás y con todas las personas a tu alrededor, ¿no? Entonces, para esto la comunicación y cooperación son fundamentales para que puedas ir desarrollando vínculos sociales positivos con el fin de influenciar positivamente en los demás. Acá es donde finalizo la guía número 1. No profundizo mucho sobre la habilidad social, porque en la guía 2, que vamos a ver ahora el resumen, es donde vamos a ir reforzando un poco más estos conceptos. Entonces, de acá inicia el resumen de la guía 2 y básicamente de nuevo empiezo con la finalidad, con lo repasado en la guía 1, que es lo que acabo de presentar hasta ahora, y tocando un poco el tema de la amígdala cerebral para complementar el tema de la parte biológica de los hemisferios cerebrales que se vio previamente, pues, ¿no? Entonces recordemos que el hemisferio izquierdo está más enfocado en la parte racional y el hemisferio derecho en la parte emocional. Pero también sería bueno comprender qué más sucede en el cerebro de manera biológica, pues, ¿no? Y acá es donde entra el tema de la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué significa qué es la amígdala cerebral, mejor dicho? Es una estructura cerebral muy importante para la percepción, que se encuentra justamente en el centro del cerebro. Entonces, cuando nosotros recibimos una información externa, toda esa información la procesamos mediante el cerebro, pero una parte de esta información va a la amígdala. Y la amígdala se encarga de verificar y evaluar lo que podríamos percibir como una amenaza.
Si uno percibe una amenaza externa, la amígdala lo que hace es promueve una liberación de hormonas estresantes, por así decirlas, como por ejemplo el cortisol. ¿Qué hacen estas hormonas estresantes? Afectan cómo el cerebro responde de manera biológica, física y psicológica ante las amenazas percibidas. Entonces, tras percibir una amenaza y liberar hormonas estresantes, el cerebro centra toda su atención en el elemento de preocupación, ya que al sentirse amenazado, lo que el cerebro busca es darle toda su atención a esa amenaza. Pero muchas veces esa amenaza no es una amenaza real, es una amenaza psicológica. ¿Por qué digo esto? Porque es como nosotros percibimos ese estímulo exterior. Y esto es algo que se ha heredado evolutivamente en, tras generaciones por la evolución del cerebro. Porque antes, justamente, cuando vivíamos en la época de los depredadores, esta respuesta, que se llama la respuesta biológica luchar o huir, nos servía para que la amígdala emita esas hormonas estresantes y se produzcan cambios biológicos en el cuerpo para responder mejor ante los depredadores. Entonces, por ejemplo, lo que hace esta respuesta es, yo priorizo de manera biológica, mi cuerpo prioriza fuerza en mis músculos, tengo mayor respiración, mayor ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para luchar o huir contra los depredadores. Eso era en la antigüedad. Pero al hacer eso, al enfocarme en potenciar algunos elementos físicos, biológicos del cuerpo, lo que hago es dejo de lado otros menos importantes en ese instante. Por ejemplo, dejo de lado mi atención sobre otras cosas de manera psicológica o dejo de lado de manera biológica, por ejemplo, mi proceso de digestión. Por eso muchas personas que sufren de ansiedad o estrés tienen problemas estomacales, porque de manera biológica su cuerpo reacciona a apuntar al problema, a la amenaza que perciben, y se activa inmediatamente la respuesta biológica que potencia algunas componentes de su cuerpo, pero deja de potenciar otras, como en este caso la digestión, por ejemplo, ¿no? Es algo que influye negativamente en personas con mucho estrés y ansiedad. Entonces, si la amígdala se activa, emite hormonas estresantes. Si emite hormonas estresantes, tenemos cambios físicos, psicológicos, emocionales, comportamentales. ¿Y por qué se activa la amígdala? Porque percibimos una amenaza, nos sentimos amenazados, ya no de manera física como era en los tiempos antiguos, pero ahora de manera psicológica. Entonces, ¿cómo evitamos este secuestro de la amígdala que nos afecta en muchas maneras? Tenemos que mejorar nuestra percepción de las cosas. Y también esto implica aprender a manejar mejor nuestras emociones y dejar de percibir problemas o dificultades personales, sociales, como amenazas sumamente terribles que finalmente nos afectan de diferentes maneras. Por eso hay síntomas físicos que muchas personas no se explican, ¿no? Pero estos van asociados de los efectos que se producen en la amígdala que potencian la respuesta antigua que se llama luchar o huir. Ahora volvamos a ver cómo reforzar los conceptos previamente mencionados.
Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, se les recuerda que pueden hacer su comentario en esta transmisión para responderla en vivo, o si no, luego me pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias por inbox, ¿no? Entonces, seguimos con cómo reforzar la autoconciencia. Complementando lo abordado en la lección anterior, tras reflexionar sobre las fortalezas y debilidades propias de uno y tras intentar practicar la meditación, podemos considerar lo siguiente, ¿no? Siempre es bueno también preguntar a otra persona lo que piensa de uno. A veces nos cuesta mucho darnos cuenta de cómo somos y es bueno tener una segunda opinión para contrastar con lo que nosotros ya hemos podido identificar. Entonces, puedes hacer una comparación, por ejemplo, tú escribes tus fortalezas, tus debilidades, tus reflexiones, y luego le preguntas a una amistad, a alguien de confianza, oye, me gustaría que por favor me puedas ayudar a comentar o describir cómo tú me ves, cómo tú me consideras, qué es lo que crees de mí, en lo que soy mejor, en lo que debería mejorar, ¿no? Entonces, al hacer eso, tú obtienes dos fuentes de información, la tuya y la de otra persona. Entonces, lo ideal es que esas dos fuentes de información las puedas comparar para ver si hacen emparejamiento o si son diferentes. Si hacen emparejamiento, estás en el camino ideal porque vas apuntando hacia la misma dirección. Pero si son diferentes, de repente hay algo que la otra persona ha podido identificar en ti que de repente tú todavía no puedes verlo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para practicar la autoconciencia? Tenemos siempre que profundizar las causas, el por qué y qué he hecho para poder llegar a este punto en mi fortaleza y mi debilidad. Comprender sus orígenes, sus razones. De repente soy bueno cocinando, ¿por qué? Porque tengo muchos años, porque he tenido influencia familiar en la cocina, porque me gusta inclusive cocinar siquiera, y de repente no soy tan bueno leyendo, ¿por qué? Porque no he tenido práctica, porque no tengo acceso a libros. Entonces hay que ir evaluando las razones de cómo han surgido y se han desarrollado nuestras fortalezas y debilidades y ver cómo podemos mejorarlas, ¿no? También es bueno que identifiques ciertos pensamientos propios que puedas tener porque estos van asociados generalmente con una emoción. Entonces, si tienes un pensamiento, por ejemplo, tengo que ser perfecto. Ese pensamiento es un pensamiento muy rígido y eso generalmente te puede traer frustración porque eres humano y muy difícilmente vas a ser perfecto. Todos siempre tenemos oportunidades de mejora y el plantearte ser perfecto es algo muy definitivo, diría yo, inalcanzable, ¿no? Lo que sí puedes aspirar es a la mejora continua, pero no puedes aspirar a la perfección porque generalmente esto trae mucha frustración. Entonces, si tú detectas que tienes ese pensamiento en ti, vas a darte cuenta que va de la mano de una emoción. O por ejemplo, tú puedes pensar, lo peor va a pasar. Ese es un pensamiento que tú puedas tener en circunstancias que va asociado a una emoción. En este caso, ¿cuál sería esa emoción? Si tú piensas que lo peor que puede pasar va a pasar, tú vas a vivir generalmente con mucho miedo, con mucha ansiedad, porque tú siempre vas a estar preocupado por las amenazas y siempre vas a estar pensando en catástrofes. Entonces tu amígdala se va a activar y el activarse te va a producir efectos negativos, físicos, psicológicos, emocionales, que te van a dificultar en tu día a día. Entonces, ante esto, si identificas el pensamiento, asocias la emoción
Lo ideal sería que gradualmente vayas replanteando ese pensamiento para que como consecuencia vayas mejorando tu reacción emocional ante ese pensamiento que tú puedas haber tenido. Y esto es difícil porque el pensamiento generalmente uno lo cree como una verdad absoluta, que no la es porque se basa en la acumulación de experiencias de vida, conocimientos, entorno, cultura. Hay muchos factores que influyen en nuestra forma de pensar, pero siempre tenemos que hacer el intento de nuestra parte de poder ir reajustándolos de una manera que sea más beneficiosa para uno mismo, ¿no? Entonces, date cuenta de tus pensamientos conflictivos que podrías tener y trata de replantearlos, pero no tan forzosamente, porque al inicio cuando los identifiques te puedes sentir un poco decaído, ¿no? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué me sucede esto? Trata de ser comprensiva contigo mismo y trata de, primero, identifícalos, acéptalos, luego déjalos fluir, no te juzgues, no reprimas, no te frustres, porque lo que haces al hacer eso es simplemente continúas en un ciclo de negatividad que va a ser más difícil salir. Entonces, identifícalos, pero con la oportunidad o con la esperanza de que quieres mejorar y cambiar, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, un ejemplo negativo es pensar que tengo que ser perfecto. ¿Cómo lo puedo cambiar? Reestructura el pensamiento. Entonces sería plantearte internamente, no tengo que ser perfecto. Y acá, si tú interiorizas ese pensamiento, este pensamiento va a ir de la mano de una emoción también, que sería la autocomprensión. O por ejemplo, si cambias el pensamiento anterior que dije, lo peor que puede suceder va a suceder, lo puedes replantear de la siguiente manera. Lo peor no siempre sucede. Y si sucediera, responderé de la mejor manera que me sea posible. Entonces, si yo adapto ese pensamiento, transformo el negativo a un poco más real o positivo, y este va de la mano una emoción que sería de repente una sensación de superación, ¿no? Entonces, ir replanteando los pensamientos y las emociones de lo negativo y conflictivo, algo más realista, positivo, por así decirlo, ¿no? De igual manera, recordar la importancia de la meditación y de reflexionar sobre tu día a día. Sé paciente y comprensivo contigo mismo y recuerda que toda mejora es gradual. Toda mejora para que sea sostenible es un proceso gradual que toma tiempo y práctica. Otra sugerencia que puede ayudarte a conocerte mejor es si puedes encontrar o aplicar, o mejor dicho, desarrollar un test de personalidad psicológico. Hay muchos, pero uno que yo recomiendo siempre es el test de las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Entonces hay test básicos que te orientan más o menos en saber qué dimensiones de personalidad tienes, pero tómalos como referencia, como una base nada más. No tienes por qué sentirte que es algo definitivo, ¿no? Que eres así, punto. O, no, sino tómalo como un punto de partida y luego ve poco a poco reflexionando tú mismo sobre tus fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, el siguiente punto es cómo podemos reforzar la autorregulación. Una vez que ya he reflexionado sobre cómo identificar mis emociones, lo que sigue es cómo puedo manejar mejor mis emociones. Algo que ayuda mucho es escribir de manera diaria tus experiencias, pero a la par, esas experiencias que tú puedes haber tenido durante tu día, escríbelas y pon entre paréntesis una emoción que has podido sentir asociada a esa experiencia. Y también puedes poner, o escribir mejor dicho, cómo podrías mejorarla.
Es muy importante escribir todo esto, porque como les repito, ¿no? Tú al escribir algo externalizas tus pensamientos, tus emociones. Entonces estás en contacto visual con estas mismas. Ya no solamente las están dentro de ti, sino están inclusive fuera de ti, las manifiestas, ¿no? Es como haces consciente, por así decirlo, lo inconsciente. Y eso te ayuda porque si no sabes cómo estás, es muy difícil que te plantees una forma de mejorar. ¿Qué más podemos hacer? Hay que evitar la impulsividad y hay que evitar caer en tentaciones. Uno generalmente al ser muy impulsivo y estar siempre en tentaciones, lo que busca una gratificación inmediata. Busca sentirse bien, pero ya, inmediatamente, instantáneamente. Quiero algo gratificante en este instante, inmediatamente. El problema es que, por ejemplo, en personas ansiosas o estresadas, ellos lo manifiestan esta búsqueda de gratificación generalmente con fumar, tomar alcohol o caer en un vicio, ¿no? Para tranquilizarse, para relajarse, por así decirlo. Pero esto generalmente, si no se controla en el tiempo, lleva a adicciones. Entonces, no es una manera correcta de tranquilizarse el caer en adicciones, porque lo único que hace es aumenta el ciclo vicioso de ansiedad y estrés. Evita caer en adicciones removiendo o alejándote de todas las tentaciones alrededor tuyo que tú sepas que eres propensa a caer, porque uno sabe en un inicio, cuando todavía no cae en adicción, uno sabe qué cosa siente necesidad de o busca. Entonces trata de evitar rodearte de esas tentaciones para que evites caer en estas, ya que solamente son un escape emocional. Una adicción es un escape emocional en un inicio y luego ya se vuelve en algo repetitivo en el tiempo, ¿no? Solamente lo que hacen es enmascaran las emociones conflictivas temporalmente. Generalmente los varones son los que más caen en adicciones que las mujeres. Otra cosa que puedo sugerirles para reforzar la autorregulación es que promuevan el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno es lo que tú mismo te dices dentro de tu cabeza, por así decirlo, dentro de ti mismo, ¿no? Es como que yo en este momento puedo dejar de hablar y puedo decirme algo por dentro. Entonces, a veces nos decimos tantas cosas negativas, estando conscientes o de repente inconscientes sin darnos cuenta, que nos afectan en el día a día. Entonces, procura cambiar ese discurso, ese diálogo interno negativo, a un diálogo interno un poco más realista y un poco más positivo de ti mismo, ¿no? O sea, tienes que decirte cosas que sean positivas y tranquilizantes. Por ejemplo, si estás ansioso, puedes decirte a ti mismo, tranquilo o calma, ¿no? No vale la pena enfadarse si estás molesto. Debes de procurar concentrarte en una solución más que en sobrecargarte de los problemas. Entonces, ese discurso que tú puedas tener negativo, tengo miedo, tengo preocupación, tengo frustración, debes de replantearlo a un diálogo interno un poco más positivo, ¿no? Ahora, si por ahora sientes que pierdes el control, cuando ya te ganan las emociones conflictivas, la ira, la furia, enfoca toda tu atención a la respiración. No sé si te has dado cuenta, pero cuando está alguien estresado, automáticamente respira. O sea,
bueno, siempre estamos en permanente respiración, pero uno respira más, hace un respiro profundo a veces, cuando alguien está estresado. Porque de esa manera, física y biológicamente, el cuerpo se relaja. Entonces, si tú reconoces que ya perdiste el control emocional, trata de darte una pausa y concéntrate en lo más que puedas en tu respiración, en la inhalación y en la exhalación. Esto te va a ayudar a relajar de manera natural y así vas a evitar buscar adicciones o cosas que te puedan caer en adicción, pues, ¿no? También cuando estás fuera de control, evita tomar decisiones e interactuar con los demás. Porque cuando uno está furioso, con rabia, cuando uno está fuera de control, a veces toma decisiones que luego lamenta. Entonces, para que esto no suceda, si ya te diste cuenta que has perdido el control, date una pausa, aléjate, evita interactuar con la otra persona. ¿Por qué? Para que al final no haya conflicto posterior, ¿no? Nuevamente, complementando la autoconciencia, hay que reflexionar sobre los valores internos y tratar de ser congruentes con ellos, ¿no? Manifiéstalos y trata de aplicarlos constantemente para reforzarlos. Y recuerda lo siguiente, que tú eres el principal responsable de lo que sientes. Entonces no es bueno vivir una vida culpando a los demás ni enfadándote por las acciones de los demás. Tú no puedes controlar el exterior, pero tú sí puedes controlar cómo respondes ante las diversas circunstancias y problemas de la vida. Y lo digo esto porque a veces muchas personas se frustran o sienten que uno está mal, no por uno, sino por otra persona. A veces influye mucho lo que otras personas nos hagan a nosotros, no voy a negar eso, pero lo que deberías tú priorizar es, más que esperar un cambio externo de otra persona, trata de buscar un cambio interno de ti mismo, con la finalidad de que puedas responder de la mejor manera posible en la vida. Porque crisis, catástrofes, problemas con otras personas, siempre va a haber. Por más que tú desarrolles estas habilidades, digamos, tú no puedes controlar lo que la otra persona haga, pero tú sí puedes controlar cómo tú respondes a lo que los demás hagan. Entonces, lo ideal es que tú respondas de la mejor manera posible para que evites tener problemas psicológicos, personales, ¿no? En el tiempo. El siguiente punto, repasando, es la automotivación. Tras definir mis metas, mis intereses, mis motivaciones, ¿qué más podemos hacer? Como les comenté, identificas tus metas y elaboras un plan de acción, pasos a seguir, y empieza a aplicarlo lo más pronto posible. A medida que avances, vas a ir mejorando poco a poco. Otra recomendación es trata de estructurar y organizar tu día a día. Al darle estructura a tu día, te enfocas en realizar actividades que pueden ser más productivas para ti, porque si no tienes un plan diario, un cronograma diario, vas a estar como que a la deriva, un poco como que fluctuando en hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro, de repente no, de repente sí. Entonces, si tú una noche anterior siquiera te das unos minutos para hacer, me gustaría hacer al día siguiente esto, esto, esto. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, haces un horario, estableces horas, actividades y trata de cumplirlo de la mejor manera posible. No te esfuerces 100% a que, bueno, todo se cumpla, pero intenta siquiera hacerlo de la mejor manera posible. Y lo ideal es que mezcles responsabilidades, pero también actividades que sean de tu interés o de tu agrado. Por ejemplo, si vas a estudiar,
De repente sería mucho que pongas en tu agenda, voy a estudiar mañana unas 8 horas seguidas. Eso prácticamente es muy frustrante, muy cansado, muy difícil para hacer en un inicio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, me gustaría estudiar, pero no voy a poner 8 horas, voy a poner 2 horas y de repente pongo una hora extra después de esas 2 horas para relajarme, para hacer una actividad que me relaje, que me agrade. Y eso está bien porque todo progreso, recuerden, va a ser gradual. Entonces, no es que lo vas a hacer inmediatamente todo, no es que de un día para otro vas a estudiar todo el día, si no has estudiado nada, por así decirlo. Entonces, vas a ir avanzando poco a poco a medida que progreses y trata de crearte un horario de actividades para que puedas seguirlo e ir avanzando en tus responsabilidades, ¿no? Otra cosa recomendable es que seas disciplinado con lo que te propongas y que tengas buenos hábitos de vida básicos, ¿no? Como la actividad física, la alimentación, dormir lo suficiente, tener limpia tu habitación y aprender cosas nuevas. Todo esto te va a ayudar a que tengas un mejor orden de tu vida y también, por ejemplo, la actividad física y la alimentación te traen cambios biológicos, físicos importantes para tu cerebro. Igual también para dormir lo suficiente, ¿no? Otro punto es que aprendas a aceptar que sí existe posibilidad de mejora. Tienes que tener la confianza de que las cosas pueden mejorar, porque algunas personas pueden estar en una situación muy depresiva, de mucha ansiedad, que pueden tener una visión muy negativa del mundo. Y puede ser que hayan sucedido muchas crisis, catástrofes, tragedias en la vida, pero esto no quiere decir que la vida sea 100% negativa. La vida tiene cosas buenas, cosas malas. Si nos ha tocado lamentablemente experimentar muchas cosas malas, no tenemos que asumir que el 100% de la vida es cosa mala, ¿no? Tenemos que intentar enfocarnos en las cosas que pueden salir bien o las cosas que pueden mejorar. Entonces siempre es bueno tener una visión un poquito más flexible de la vida, con una visión un poco más positiva, ¿no? Si tienes problemas muy difíciles de tratar, muy difíciles de solucionar, como les comenté anteriormente, lo que puedes hacer es dividirlas en pequeñas partes. Si tengo un problema que yo siento del 1 al 10 es un nivel 10, trato de romperlo en partes para hacerlos más tratables. El problema que es nivel 10, a mi parecer, lo divido en 5 y ahora es un problema de nivel 2, 2, 2, 2, 2. Entonces lo que hago es, me enfoco en ir avanzando poco a poco, uno por uno. Entonces elaboro un plan de acción y voy avanzando en base a esa meta grande que la he dividido en pequeñas partes para que sea más tratable y accesible para mejorar, pues, ¿no? Y siempre a medida que avances, recompénsate por tu esfuerzo, porque esto te va a servir como una motivación propia para seguir avanzando. Porque si esperas a finalizar, vas a esperar mucho y posiblemente al no ver ningún avance, al no celebrar ningún avance, no te motives lo suficiente para terminarlo, inclusive. Entonces, lo ideal es que reconozcas tu avance y te vayas dando pequeños impulsos, ¿no? Reforzando la parte anterior del diálogo interno, sería bueno que te pongas el siguiente diálogo interno en práctica. Ante problemas, no hay que magnificar ni sobreestresarnos por el problema, sino que tenemos que tener una mentalidad de, si tengo problemas, tengo que buscar soluciones. Muchas personas quedan atrapadas en la mitad. Ante el problema, magnifico el problema. O ante el problema, de un nivel, digamos, 5 o 6, luego a un nivel 8 o 9 en mi mente. No ayuda en nada magnificar un problema, pero lo que sí ayuda es tratar de buscar soluciones. Y generalmente
no va a haber soluciones perfectas, pero dentro de las que tú puedas buscar, lo más recomendable es que elijas y apliques la mejor solución posible. Entonces, recuerda centrarte en solucionar problemas. No te frustres con las personas o con el problema en sí, sino procura buscar soluciones ante los problemas. Y nuevamente recapitular que la única forma de avanzar, de salir de la desmotivación, es estando activo. Por más paradójico que esto suene, la única forma de combatir la desmotivación es estando activos, proactivos. Así que tú mismo eliges realizar las cosas en tu día a día. Procura elegir cosas que sean interesantes y beneficiosas para ti. Siguiente punto, reforzando la empatía. Complementando lo mencionado anteriormente, ¿qué podemos considerar para potenciar la empatía? Acá muy importante es escuchar con total atención a la otra persona, con la intención de comprender lo que piensa y siente, evitando interrumpir mientras la otra persona se expresa abiertamente. A veces nos gana mucho ese impulso de querer responder que cortamos la conversación de la otra persona, ¿no? Y eso nos afecta o afecta el desarrollo de la empatía porque no soy capaz de siquiera darle un tiempo para que la otra persona exprese lo que quería expresar. Estoy rompiendo el diálogo e imponiendo lo que yo quiero transmitir sobre lo que la otra persona quiere transmitir. Eso no ayuda para desarrollar un vínculo empático. Intenta mantener tu mente abierta y flexible al momento de escuchar a la otra persona. Evita emitir juicios de valor o imponer tus propias opiniones. Esto es muy difícil de hacer porque lo que básicamente, como les comenté anteriormente, es en el momento de la interacción, es desprenderte de ti mismo por un instante para estar y sentir la mente de la otra persona. Esto requiere mucha práctica, diría yo, pero también muchas ganas de querer entender la visión de la otra persona. Porque si no tengo el interés de saber lo que piensa, lo que siente, lo que voy a hacer es o no escucho, o escucho poco, o escucho interrumpiendo, o emito mis opiniones sin tomar en consideración lo que me ha dicho, ¿no? Lo que yo crea que es mejor, lo que yo crea que es conveniente, ¿no? De repente, no, eso no importa, eso no es un problema grave, tranquila, no pasa nada. Entonces, esas respuestas generalmente son muy cortantes y no ayudan a la persona que nos está compartiendo lo que siente, ¿no? Entonces, siempre asegúrate de escuchar con total atención. Y también tienes que mostrarle a la persona que le estás escuchando con atención. No solamente basta con que tú escuches con atención, sino también tienes que asegurarte de que la otra persona sienta que tú sí le estás escuchando con atención. ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes demostrar esto? Con expresiones corporales básicas, como por ejemplo, asiente con la cabeza, contacto visual, fija tu mirada en la otra persona, o usando tu movimiento corporal, tu lenguaje corporal, para demostrarle que efectivamente estás interesado en seguir escuchando. También es recomendable realizar siempre preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es una pregunta que permite a la otra persona hablar en detalle, explayarse. Por ejemplo, una pregunta abierta sería,
¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te va? ¿Me puedes decir cómo estás? Estas son preguntas que van a permitir a la persona responder de una manera prolongada, de una manera que no solamente es un sí o un no, por así decirlo, sino que van a responder explayándose lo que sienten, lo que piensan, cómo les fue en el día. Pero por otra parte, si yo hago muchas preguntas cerradas, por ejemplo, una pregunta cerrada es una pregunta que conduce a la persona a responder en pocas palabras, sería, si me enfoco en saber un sí o un no a la otra persona, ¿te parece esto o lo otro? ¿Está bien así o asá? Si hago preguntas de ese tipo, no va a generar mucha conversación, no va a generar mucho interés en la otra persona a que se pueda explayar. Entonces, por eso siempre es mejor, para tener una conversación empática, hacer preguntas abiertas, permitiéndole a otra persona que se pueda explayar en profundidad. Una vez que hemos conversado, es importante que reflexiones sobre lo que has escuchado e identifiques las emociones que la otra persona pueda sentir. Entonces, tras una conversación, tú más o menos si has prestado atención y tienes las ganas de comprender, más o menos vas a ir asimilando lo que la otra persona piensa y siente. Y en base a eso, tú puedas hacer un análisis objetivo en lo posible, sin mezclar lo que tú puedas pensar o lo que tú puedas sentir, sino pensando en lo que la otra persona pueda pensar o pueda sentir. Tú puedes ir reflexionando para saber si lo que siente y piensa es algo positivo o algo negativo, algo conflictivo, por así decirlo. Entonces, si tú asimilas esto de esa manera, al momento de que tú puedas responder o dar un consejo que te pueda pedir la otra persona, procura de que éste sea en base a todo lo escuchado y que sea planteado como una opción de mejora, pero desde el punto de vista de la otra persona. No, no de acuerdo a lo que yo piense por sí mismo respecto a mis creencias, a mis pensamientos, sino respecto a lo que haya pensado la otra persona, lo que haya sentido la otra persona, lo que me ha transmitido. Entonces yo le puedo dar un comentario en base a eso, de acuerdo a su situación y a sus posibilidades. Como actividades generales para ir desarrollando un poco la empatía, se puede tomar en cuenta visitar nuevas ciudades y culturas. Viajar es importante porque te ayuda a abrir la mente, te ayuda a conocer nuevas cosas, nuevas personas, nuevas culturas, ¿no? Entonces viajar es muy recomendable. También puedes intentar escuchar y conversar un poco más. Trata de dialogar más, trata de conversar más, no seas muy tímido, no seas muy callado, trata de acercarte más a comprender el mundo de otras personas. Explora libros y videos sobre la empatía. Siempre es bueno aprender cosas nuevas y los libros y videos son muy útiles para esto. Y trata finalmente de ser flexible y abierto a nuevas experiencias. No mantengas tu mente cerrada, no mantengas tu mente fuera de opción a descubrir algo nuevo. Siempre trata de buscar algo nuevo, algo positivo, algo novedoso, una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, ¿no? Y siempre hay que remarcar para desarrollar la empatía el poder solicitar, reconocer, valorar y tomar en consideración las opiniones de los demás. Finalmente, para reforzar un poco la habilidad social, esta básicamente consiste en promover la empatía con otras personas. Entonces, promover el
la conexión con los demás. Entonces, puedes considerar lo siguiente para reforzar la habilidad social. Comunicación asertiva. ¿Qué significa la comunicación asertiva? Significa que tú expreses lo que sientes y piensas, pero con respeto. Esto va en contraste con una comunicación pasiva, en la que tú no expresas generalmente lo que sientes, y también va en contraste de una comunicación agresiva, en el que expresas lo que sientes, pero de una manera tosca, brusca, fuerte. Entonces, el punto medio es mantener una comunicación asertiva, que es básicamente, yo sí expreso lo que siento, pero lo hago con respeto. Yo sí doy mi opinión, yo sí doy mi perspectiva, mi consideración, pero con respeto. Otra cosa buena a tomar en cuenta es que siempre demuestres seguridad, paciencia y tranquilidad con los demás. Siempre de manera verbal, mediante palabras, pero también de manera no verbal, mediante tu expresión corporal. Otra cosa que ayuda a entablar una buena relación social es siempre brindar y solicitar feedback o retroalimentación constructiva. ¿Qué significa esto? Siempre pedir una segunda opinión de lo que uno hace o cómo a uno lo perciben, y también darla, ¿no? Evita poner tu posición personal sobre los demás. Hay que buscar el trabajo colectivo en unión, en armonía. No hay que imponerse uno sobre los demás. Y hay que priorizar una meta en conjunto en lugar de una meta individual, ¿no? Ahora, siempre va a haber discrepancias. La habilidad social no quiere decir que no va a haber esta discrepancia o no va a haber conflicto. Siempre va a haber conflicto. Pero en caso hubiera, tenemos que centrarnos no en atacar a la persona que piensa diferente, sino en argumentar contra la idea o con la postura en desacuerdo. ¿Qué significa esto? Que si yo pienso de una manera diferente a otra persona, yo no voy a atacar a esa persona. Yo lo que voy a hacer es, yo voy a debatir el pensamiento, más no ir en contra de la persona directamente. Siempre es bueno priorizar la meta colectiva y no tratar de ser el protagonista del grupo. Hay que fomentar vínculos de cooperación y de coordinación, con el fin de lograr el mayor logro colectivo. Pero también a la par es bueno, una vez desarrollada la automotivación, también trasladar esa motivación de manera externa hacia los demás, motivando al equipo a trabajar juntos y apoyarlos para lograr las metas y objetivos planteados por todos nosotros, ¿no? También mantente flexible y abierto a posibilidades o cambios de dirección, siempre procurando lograr el bien mayor. También es bueno ser cortés y educado en lo posible, saludando y diciendo lo siguiente. Por ejemplo, puedes demostrar tu cordialidad. En la mañana puedes decir buen día. Cuando requieras algo, puedes decir por favor. Cuando te sientas agradecido, no pierdes nada dando las gracias. O cuando tengas que hacer algo, puedes decir con permiso. Y así hay muchas expresiones verbales que son muy importantes a tener en cuenta y usarlas para entablar un vínculo de respeto y cercanía con las demás personas. Finalmente, siempre recuerda mantenerte comprometido y en cooperación con el grupo, una vez que se hayan tomado todos los consensos colectivos para alcanzar un mismo fin. Si te costara mucho socializar y trabajar en equipo de manera inicial, empieza poco a poco.
y refuerza primero tus competencias personales y procura practicar la empatía. A medida que progreses, intenta dar pequeños avances para interactuar mejor con los demás. Y también recuerda, a veces no todos van a querer socializar. Entonces no te frustres si por A o B una persona no quiere socializar contigo. Tú, como te dije anteriormente, tú no puedes controlar lo que la otra persona quiera o no quiera hacer, pero tú sí puedes controlar cómo tú respondes y cómo tú reaccionas ante lo que los demás hagan. Entonces, si alguien quiere socializar, en buena hora. Si alguien no quiere socializar, en buena hora también. No tengo por qué presionarla ni tengo por qué sentirme mal. Básicamente, estas fueron todas las pautas que menciono en la guía 2, que se complementa con la guía 1. Y acá al final de la guía 2 les comparto referencias finales, que es básicamente un video del promotor del concepto de inteligencia emocional, el psicólogo Daniel Goleman, en una entrevista reciente sobre el concepto y sobre la importancia de la inteligencia emocional para los niños, más que nada, ¿no? Y también una fuente de referencia puede ser leer su libro, el libro La inteligencia emocional, que se publicó ya hace como 30 años aproximadamente, que está para todos los interesados que quieran poder leerlo, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, duda, comentario, consulta, ahora es la oportunidad. Yo voy a estar al tanto de sus comentarios. Es la primera transmisión de este tipo, entonces espero que haya sido de su agrado e interés, ¿no? Lo que sí tienen que considerar es que todas las guías que comparto se pueden considerar como información educativa básica de psicología, pero no reemplazan una terapia psicológica. Si ustedes están con problemas o dificultades psicológicas constantes, lo ideal es acudir a una terapia psicológica, de preferencia en sus respectivas ciudades, ¿no? Donde se encuentren ustedes. Para ver las demás guías, como les comenté en un inicio, la pueden ver de dos formas básicamente pueden acceder a las guías. La primera es entrando a la web sanfanpay.com y va a haber una sección que dice ahí guías. Entran ahí y salen por tema las guías y eligen cuál quieren descargar. Todas están accesibles de manera gratuita en la web. Si por A o B algunos me comentan que tienen dificultades, pueden entrar al grupo de Facebook. Ahí está también Aprendiendo Juntos Psicología. Y ahí también pueden descargar las guías en la sección de archivos. Entran al grupo, van a los archivos y las descargan. Todo de manera gratuita y de manera sencilla, ¿no? Que es como quiero plasmar información de psicología con fines educativos de manera gratuita, de la manera más sencilla y comprensible posible para todos. Entonces ahí van a poder encontrar todas las guías. Aparte de inteligencia emocional, he hecho otra guía sobre la depresión y ansiedad, otra sobre el trastorno obsesivo compulsivo y otra sobre el estrés. Más bien para hoy tenía planeado terminar la guía número 2 sobre el estrés, pero el tiempo me ha ganado esta vez. Sin falta voy a poder compartirles esa guía el próximo fin de semana. Es la lección 2
sobre el estrés y a la vez es la lección final sobre el estrés. Entonces, una vez que finalice esa guía, el próximo fin, lo que voy a hacer es hacer una sesión similar a esta. Entonces, de acá a 2 semanas más o menos, estaría haciendo otra transmisión en vivo, si a ustedes les interesa, desarrollando de manera resumida los puntos tratados en ambas guías sobre el estrés. De igual manera, los invito a unirse al grupo de Facebook, no solamente para que descarguen las guías, sino que también ahí comparto otro material y novedades sobre psicología, pues, ¿no? Y también ahí, si están interesados en YouTube, hay un canal ahí donde resubo los videos que elaboro en Facebook. Ahí también pueden encontrar en YouTube los videos resubidos que elaboro. Agradezco mucho la positiva recepción. Estamos más o menos 5 semanas de iniciada la página. Hemos tenido cientos de suscriptores mediante correo, pero hemos tenido más de 3.000 seguidores en Facebook. Entonces, eso demuestra interés de parte de ustedes y eso es algo que yo valoro mucho, ¿no? Acá tengo un saludo de Hilda. Excelente aporte, bien ilustrado, gracias. Muchas gracias, Hilda. Saludo de Lourdes. Excelente explicación, mil gracias. Muchas gracias, Lourdes. Un saludo de Ruth. Muchas gracias, Ruth. Entonces, básicamente sería este el final de este video, esta transmisión. Mi idea también es ir poco a poco mejorando las transmisiones. De repente estoy un poco nervioso en esta primera. Pero la idea es siempre, como les digo, mejorar, ¿no? Todo cambio, para que sea sostenible en el tiempo, tiene que ser gradual. Entonces, a medida que uno más practique, uno va a ir mejorando. A medida que uno más vaya poniendo de su parte, esforzándose, avanzando, va a ir mejorando. Creo firmemente en ello y también voy aprendiendo junto a ustedes, ¿no? No es que todo este conocimiento ya lo domine al 100%, sino que trato de revisar información actualizada de psicología para poder elaborar las guías con la finalidad de que no solamente aprendan ustedes, sino yo también aprendo al hacer esto. Por eso el inicio de la página, si entran a la web, es aprendiendo juntos. Entonces es como un aprendizaje colectivo desde mi persona, pero también para ustedes, ¿no? Y también estoy abierto a cualquier comentario o sugerencia que puedan tener a futuro. Muchas gracias, Cindy, por tus saludos. Muchas gracias, Sara, por tus saludos. Entonces ya vamos cerrando la transmisión. Si quieren las guías nuevamente están en la web, están en el grupo. Cualquier comentario me pueden escribir en los comentarios de este video o por inbox, como ustedes gusten. Y será hasta 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas para hacer la transmisión sobre el estrés, ya una vez que comparta la guía final del estrés, que es el próximo fin de semana. ¿Ok? Un gusto, saludos a todos. Muchas gracias por su atención.